Pasamos al siguiente póster, lo presenta Ana Virseda Verdices, del Centro Nacional de Microbiología, y se titula Asociación de las proteínas de control inmunitario con rigidez hepática persistente en pacientes con VIH tras finalizar el tratamiento frente a virus de hepatitis C. Buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer al comité de la organización por haber aceptado esta comunicación como póster oral. Como bien ha comentado el compañero en la presentación anterior, la coinfección del VIH y el virus de la hepatitis C sigue siendo un problema de salud global. Con esta coinfección lo que conlleva es una progresión, una mayor aceleración de la progresión de la enfermedad hepática, y esto conlleva que en estos pacientes se vean aumentados tanto los eventos relacionados con el hígado como las comorbilidades. Gracias a los avances en la terapia antiviral frente al virus de la hepatitis C, se alcanza una eficacia ya superior al 95%, siendo capaces de erradicar el virus, y además alcanzan la respuesta virológica sostenida. Sin embargo, hay un subgrupo de pacientes que siguen en riesgo de progresión de enfermedad hepática, ya que no consiguen revertir el estado hepático. Respecto a ello, a día de hoy hay pocos estudios prolongados en el tiempo que nos permitan conocer cómo evolucionan estos pacientes años después de haber finalizado el tratamiento frente al virus de la hepatitis C. Para saber el estado hepático existen diferentes marcadores, y uno de ellos, que ya se ha mencionado aquí, es la elastografía de transición mediante FibroScan, que mide la rigidez hepática, y es una técnica que es no invasiva, rápida y sencilla, y como pueden ver en la gráfica existen puntos de corte que a mayor de 12,5 podemos hablar de un estado cirrótico del hígado. En cuanto a las proteínas de punto de control inmunitario, respecto a la enfermedad hepática, el aumento de la gravedad de la misma se ha asociado a un perfil inmunitario sesgado, que está caracterizado por un aumento de las proteínas de punto de control inmunitario y de la inflamación sistémica, que esto conduce a una protección inmunitaria inadecuada. Por ello, el objetivo del estudio fue evaluar la asociación entre las proteínas plasmáticas de punto de control inmunitario un año después de finalizar con éxito el tratamiento frente al virus de la hepatitis C y la rigidez hepática persistentemente elevada 5 años después en pacientes coinfectados por VIH y virus de la hepatitis C con fibrosis avanzada o cirrosis. En este estudio longitudinal se incluyeron 39 pacientes que en momento basal, es decir, antes de recibir el tratamiento frente al virus de la hepatitis C, presentaban fibrosis avanzada o cirrosis. Tras finalizar la terapia, un año después de la finalización exitosa del tratamiento frente al virus de la hepatitis C, se recogieron muestras de plasma y mediante la tecnología del Luminex se evaluaron las proteínas de punto de control inmunitario y los biomarcadores de inflamación. Estos marcadores analizados se asociaron con rigidez hepática persistentemente elevada 5 años después de la finalización del tratamiento frente al virus de la hepatitis C. Esta asociación se hizo mediante modelos lineales generalizados, ajustados por diferentes variables clínicas y epidemiológicas relevantes, y además se hizo una correlación entre estas proteínas y los biomarcadores de inflamación. En cuanto a los resultados obtenidos, en esta primera imagen simplemente vemos cómo evoluciona el marcador de rigidez hepática, que observamos que hay un descenso significativo entre el momento basal y un año tras la finalización del tratamiento y 5 años después, pero entre 1 año y 5 años el descenso es más leve y no es significativo. En la figura B podemos observar que cada línea es un paciente. Podemos observar que en general la mayoría sí que disminuyen este marcador, pero es cierto que algunos pacientes no son capaces, como bien he dicho en la introducción, de revertir ese estado hepático. En cuanto a la asociación de las proteínas de punto de control inmunitaria evaluadas un año después de la finalización del tratamiento frente al virus de la hepatitis C, observamos que niveles altos de las proteínas BTLA, PD1 y TIM3 se asocian con rigidez hepática persistentemente elevada 5 años después de la finalización del tratamiento. Respecto a la correlación entre las proteínas y los biomarcadores de inflamación analizadas un año después de la finalización del tratamiento frente al virus de la hepatitis C, observamos que una correlación negativa entre las proteínas BTLA y PD1 con el receptor antagonista de IL-1 y una correlación positiva entre PD1 e IP10 y TIM3 y L8. Esta correlación las observamos en la población de estudio que tiene rigidez hepática persistentemente elevada 5 años después. En la población que no es así, no encontramos correlaciones significativas.
Por lo tanto, podemos concluir que los niveles plasmáticos elevados de las proteínas de punto de control inmunitario, BTLA, PD1 y TIM3, un año después de finalizar con éxito el tratamiento frente al virus de la hepatitis C, se asociaron con una rigidez hepática persistentemente elevada 5 años después del tratamiento. Esto nos sugiere un posible papel inmunopatológico en la cirrosis tras la erradicación del virus de la hepatitis C en personas con VIH. Por último, agradecer a los participantes que han hecho posible este estudio y a todos los compañeros de la Unidad de Infección Viral e Inmunidad del Centro Nacional de Microbiología y así a los clínicos tanto del Hospital Gregorio Marañón y el Hospital La Paz. Gracias. Muchas gracias. Marisa. Enhorabuena. Te quería preguntar si tenéis algún dato de si estos pacientes tenían esteatosis hepática. ¿Tenéis algún dato? ¿Lo habéis medido? A ver, estos pacientes son todos cirróticos, la mayoría, o fibrosis avanzada. Es cierto que hay otro estudio en el que miramos la esteatosis, pero no están incluidos los que tienen seguramente cirrosis. Pero sí que hay otro estudio que también está publicado, que lo que miramos es con esteatosis hepática. Entonces, hay algunos que en momento basal que están incluidos aquí sí que tienen esteatosis también. Podría ser un factor de perpetuar, ¿no? Que hay regresión, da la sensación de que hay una regresión inicial y que luego igual hay otros factores que contribuyen a que se pare, ¿no? Ese efecto, y sería bonito poder mirar eso. Sí, es cierto que, bueno, esto es simplemente un análisis, pero que, bueno, nos quedan muchos análisis por realizar porque son muchos tiempos, muchos marcadores clínicos de esteatosis, de fibrosis, es decir, entonces vamos como poquito a poquito, pero es cierto que nos quedan muchos análisis transversales, pareados, es decir. Imagino que en la misma línea de lo que me contestas, el tratamiento antirretroviral al que han estado expuestos estos pacientes durante este tiempo podría tener algún papel y era por saber si tenéis datos. Es cierto que son pacientes que tienen una terapia antirretroviral estable, que con carga indetectable, es cierto. En este aspecto, respecto al tipo de tratamiento, no hemos encontrado diferencias significativas en este estudio, pero es cierto que es algo que siempre tenemos en cuenta cada vez que, por si podría influir el tratamiento antirretroviral. Sí. Enhorabuena. Gracias. Una pregunta que desconozco totalmente, si existe alguna manera o algún arma terapéutica a la que podríamos pensar, teniendo en cuenta que esta disregulación de alguna forma predice una mayor persistencia de la rigidez hepática a los 5 años. ¿Eso nos puede llevar a algún tipo de manejo terapéutico o de probar si puede funcionar algo? ¿Hay alguna...? Simplemente es un análisis que son un tipo de pacientes en concreto. Es cierto que sí que se ha visto en otras patologías que terapias con target como PD1 o TIM3 sí que se realiza para esa desregulación, pero es cierto que hasta el día de hoy, que yo sepa, en estos pacientes a largo plazo no se sabe nada, es decir, hay muy pocos estudios y ojalá se pudiera hacer así, pero que yo haya todavía nada. Gracias. Gracias.